Hola amigos, bienvenidos a nuestra quinta sesión acerca de las tablas dinámicas. En esta parte aprenderemos a segmentar la información dentro de las tablas dinámicas. Aprenderemos a utilizar la herramienta de filtros, conoceremos un poco acerca de la segmentación de datos y aprenderemos a enlazar múltiples tablas dinámicas. Tenemos nuestra base de datos en donde vamos a insertar unos filtros. Nos ubicamos en la opción de datos dentro de la barra de herramientas, seleccionamos filtro. Vemos como a la primera fila de nuestra base de datos se le acaba de insertar la herramienta de filtro. Los filtros nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplen con un criterio. Por ejemplo, si nos ubicamos en la categoría de los vendedores, vemos que se encuentran distribuidos en tres categorías: formación, junior y senior. Si seleccionamos una de estas, por ejemplo junior, vemos cómo se acaba de ocultar todas las categorías de vendedores que no pertenecen a la categoría de junior. Vamos a seleccionar otra categoría, asesores en formación, vendedores en formación. Vemos como solo nos muestra la información de los vendedores con categoría de formación. Vamos a quitar estos filtros. Vamos a dar un formato de tabla a nuestra base de datos. Le vamos a asignar el nombre de datos. Vamos a insertar una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Bien, lo mismo que hicimos con las tablas dentro de nuestra base de datos, podemos hacerlo dentro de las tablas dinámicas. Por ejemplo, vamos a hacer un resumen con las unidades vendidas por cada vendedor. En el área de los filtros vamos a colocar, por ejemplo, el campo de ciudades. Vemos como en la parte superior de nuestra tabla dinámica se acaba de insertar el filtro por ciudades. Por ejemplo, si seleccionamos la ciudad de Barcelona, la tabla dinámica nos muestra la relación de vendedores dentro de la ciudad de Barcelona. Podemos seleccionar, además de esta, otras ciudades a la misma vez. Por ejemplo, vamos a seleccionar Zamora. Vemos como dentro de nuestra tabla dinámica se muestran los vendedores de la ciudad de Barcelona y de Zamora. Vamos a insertar un nuevo campo dentro del área de los filtros. Por ejemplo, el campo de género. Podemos filtrar nuestra base de datos, por ejemplo, a las mujeres de las ciudades de Barcelona y Zamora. Podemos insertar un filtro más, por ejemplo, vamos a seleccionar a los vendedores que tienen la categoría de junior. En este caso estamos seleccionando primero a los vendedores que tienen la categoría de junior, que son de género femenino, es decir, mujeres, y que se encuentran dentro de las ciudades de Barcelona y Zamora. Podemos elegir más ciudades, modificar los filtros y vemos como la tabla dinámica se actualiza automáticamente. Vamos a cambiar a hombres. Como ven, la tabla dinámica muestra
la información en función a los filtros que hemos utilizado. Vamos a insertar una nueva tabla dinámica donde vamos a hacer estos mismos filtros, pero utilizando la segmentación de datos. Nos vamos a la barra de herramientas, insertar tabla dinámica, el origen de tabla, vamos a poner el nombre de nuestra tabla, se llama datos, seleccionamos nueva hoja de cálculo, vamos a aceptar. Vamos a hacer el mismo resumen con las unidades vendidas y los vendedores. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente utilizando la segmentación de datos. Para ello nos ubicamos en la barra de herramientas, en la parte de analizar, insertar segmentación de datos. Ok, vamos a seleccionar los campos mediante los cuales queremos segmentar nuestra tabla dinámica. En este caso tenemos ciudad, el campo de ciudad, género y categoría del vendedor. Vemos cómo se acaban de insertar tres listas con los campos, con el nombre de los campos de nuestra tabla, de nuestra base de datos, con los cuales vamos a segmentar la información que se encuentra dentro de nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, si seleccionamos la ciudad de Barcelona, la tabla dinámica nos muestra los vendedores de la ciudad de Barcelona. Si seleccionamos los vendedores de Barcelona, que son solo hombres, vemos cómo se acaba de actualizar la tabla dinámica. Esto, como ven, depende el uno del otro. Los filtros que se realizaron en el campo de ciudades han afectado al campo de género, y estos dos a la vez han afectado al campo de categoría de vendedor. Como ven, el campo de formación se acaba de desvanecer, el color se acaba de desvanecer. Okay, podemos seleccionar en la categoría del vendedor, por ejemplo, categoría de junior. Ok, podemos borrar el filtro de ciudades. Vemos como dentro de la tabla dinámica la información que se muestra son los vendedores que son hombres con categoría de junior. En este caso son solo 3. Si queremos ver de la categoría de senior, ahora también podemos seleccionar más de una categoría. Seleccionamos la parte de selección múltiple. Podemos seleccionar, por ejemplo, vendedores que son género hombres y que son de categoría en formación y senior. Ahora podemos ocultar estos campos que se ven desvanecidos al activar algunas categorías de los vendedores. Por ejemplo, en esta parte vemos que Zamora se encuentra un poco desvanecida. Para ello, con clic derecho dentro de esta segmentación de datos, vamos a configuración de segmentación de datos, y en esta parte vamos a seleccionar ocultar los elementos que no contienen datos. Seleccionamos esta parte, vemos cómo se acaba de ocultar el campo de Zamora, de la ciudad de Zamora. Vamos a hacer lo mismo con las otras segmentaciones. Seleccionamos ocultar elementos que no contienen datos. Lo mismo con la segmentación género. Ok, ahora cada vez que seleccionamos, por ejemplo, vamos a eliminar todos los filtros. Como ven, acaba de aparecer la ciudad de Zamora.
Si seleccionamos la ciudad de Alicante, por ejemplo, vemos que dentro de la ciudad de Alicante no hay vendedores con categoría de senior. Se acaba de ocultar la categoría de senior. Vamos a verlo nuevamente. Tenemos la categoría de senior. Si seleccionamos Alicante, se acaba de ocultar la categoría de senior. Si seleccionamos la categoría formación, por ejemplo, y vamos a seleccionar otra ciudad, vemos que dentro de la ciudad de Barcelona no existen mujeres con categoría de vendedores en formación. De esta manera, utilizando la segmentación de datos, podemos filtrar nuestros datos dentro de la tabla dinámica de manera interactiva. Ahora bien, pasando al tercer punto, vamos a insertar una nueva tabla dinámica. Vamos a seleccionar nuestra base de datos en una nueva hoja de cálculo. Ok, en esta parte vamos a hacer un resumen del sueldo de los vendedores según los géneros, en este caso hombres y mujeres. Vamos a copiar esta misma tabla dinámica en la parte inferior, y en esta parte vamos a hacer un resumen de las unidades vendidas por ciudades. Ok, con la primera tabla dinámica vamos a insertar un gráfico dinámico. En este caso insertaremos un gráfico circular. Seleccionamos, acabamos de insertar un gráfico dinámico circular. Vamos a cambiar el diseño para que nos muestre en forma porcentual. Ok, vemos que del total de sueldos que se pagan a los trabajadores, las mujeres perciben un 55% del total de sueldos y los hombres un 45%. Dentro de la segunda tabla dinámica vamos a insertar un gráfico de barras que nos va a permitir ver el ranking de ventas por ciudades. Vamos a ordenar nuestra información en orden ascendente. Ok, tenemos nuestro ranking de ventas por ciudades. Vamos a activar las etiquetas de los datos. Vemos que en la ciudad de Alicante es donde mayor ventas se ha generado. Ahora vamos a insertar una segmentación de datos dentro de la primera tabla. En este caso insertamos segmentación de datos. Vamos a insertar por categoría de vendedor. Tenemos nuestra segmentación de datos por las categorías de los vendedores. Si nosotros seleccionamos los vendedores solamente que se encuentran con la categoría de junior, por ejemplo, vemos cómo acaba de actualizarse nuestro gráfico dinámico y nuestra tabla dinámica, pero la segunda tabla dinámica y el segundo gráfico permanecen estáticos. Ok, vamos a comprobarlo nuevamente seleccionando la categoría de formación.
Vemos cómo acaba de modificarse la información dentro del primer gráfico y dentro de la primera tabla dinámica. Para que la información de la primera y la segunda tabla dinámica, asimismo del primer y del segundo gráfico dinámico, varíen cada vez que se utiliza el filtro de la segmentación de datos, vamos a enlazar estas dos tablas dinámicas con esta segmentación de datos. Para ello, con clic derecho dentro de la segmentación de datos, vamos a seleccionar la opción de conexiones de informes. En este caso, las tablas dinámicas que se encuentran dentro de esta hoja son la tabla 3 y la tabla 4. Si seleccionamos estas dos tablas dinámicas, vamos a aceptar, veremos que cada vez que modifiquemos o seleccionemos alguna categoría dentro de la segmentación de datos que hemos insertado, automáticamente estas dos tablas dinámicas y estos dos gráficos irán filtrándose en función a la categoría que seleccionemos. Por ejemplo, vamos a desactivar la selección que hicimos dentro de esta segmentación de datos. Vemos cómo los gráficos muestran la información original sin ningún filtro. Si seleccionamos la categoría de Junior, vemos cómo acaba de modificarse las dos tablas dinámicas y los dos gráficos. ¿Okay? Una vez más vamos a comprobar esto seleccionando la categoría de Senior. Vemos cómo acaba de actualizarse la información dentro de los gráficos y dentro de nuestras tablas dinámicas. Muy bien, espero que esta sesión haya sido de su agrado. Cualquier duda me la hacen saber en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima sesión.